Saludos, mi nombre es Joalber Espinal, matrícula 120-0029. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica impartiendo la materia de circuito lineal impartida por el profesor Francisco Cantizano. En esta exposición que voy a realizar les estaré hablando sobre el tema de lo que es la respuesta en frecuencia y sus aplicaciones generales. Entonces, para darle un preámbulo de lo que es la respuesta en frecuencia, déjenme compartirles la pantalla. Entonces, como podemos ver, ¿qué es lo que es la respuesta en frecuencia? La respuesta en frecuencia viene siendo una relación entrada-salida de una señal, no importa cuál, que va a estar introduciéndose a un sistema con una frecuencia X, que de esa misma forma debe salir de ese sistema con la misma señal y la misma frecuencia, pero con unas pequeñas variaciones que esas son las que se van a aplicar en este momento. La respuesta en frecuencia viene determinada por su señal y la frecuencia que se introduce en un sistema. En esta gráfica que podemos ver a continuación, podemos ver una señal roja y una señal azul. La señal roja es la señal de entrada y la azul es de salida. Entonces, para poder explicarle, podemos determinar que tienen la misma señal, la misma señal, que es una señal senoidal, y la misma frecuencia. Lo que las diferencia es lo siguiente: que una señal de entrada, no importa el sistema que sea, va a entrar con una amplitud y una frecuencia determinada. Pero cuando ya pasa el proceso donde se introduce su salida, para que se cumpla, que es una respuesta de frecuencia, porque tiene que haber una relación entrada-salida, la la señal debe permanecer de estado estacionario. ¿Qué significa con estado estacionario? Estado estacionario es que debe permanecer con la misma forma en la que entró, la cual es la señal senoidal. También debe salir a la misma frecuencia, como podemos ver. Lo que lo diferencia es que cuando tú vas variando la frecuencia en la entrada, lo que la diferencia en la salida es su amplitud, que dependiendo de cuánta frecuencia tú le introduzcas, le incrementes o le disminuya, la amplitud de la de salida va a variar notablemente. Pero aún así va a mantener su estado estacionario, que es la misma señal senoidal que tenemos en la entrada, y va a trabajar a la frecuencia que se le asigne. Un ejemplo para que se cumpla esta condición que acabamos de mencionar, lo vamos a mostrar a continuación. En este caso estamos utilizando Proteus con una resistencia y un capacitor en serie para dar a comprobar lo que estamos aplicando, de que la entrada debe haber una relación entrada-salida. Estamos utilizando un generador de funciones para introducir la señal senoidal y un osciloscopio. Como pueden ver aquí en el osciloscopio, la señal amarilla y la señal azul, y la señal amarilla es la de la entrada y la señal azul es la de salida. Si nosotros procedemos a variar la frecuencia, podemos notar que las dos señales se permanecen en un estado estacionario, de que permanecen en la misma señal base, que es la senoidal, pero no se mantienen en la misma amplitud, porque la señal de entrada, la amplitud es mucho más grande que la de salida. Otra condición que se está cumpliendo mediante la variación de frecuencia es que la señal de salida no está en el mismo rango de fase que la de entrada, lo que eso significa que se está realizando un desfase.
debido al cambio de amplitud de la salida, pero no obstante, se está manteniendo en el mismo estado estacionario, o sea, la misma señal senoidal y a la misma frecuencia, porque ambas están variando simultáneamente. La amarilla es la entrada y la azul es la salida. Entonces, ya que vimos cómo funciona la respuesta en frecuencia con su relación entrada-salida, vamos a ver cómo se comporta en los diferentes semiconductores. Si procedemos a ver, en una resistencia, cuando se le aplica frecuencia, se comporta como un elemento disipador que convierte la energía eléctrica en calor. Es independiente del flujo de corriente e independiente de la frecuencia, porque la resistencia lo que va a manejarse dependiendo de la corriente, y eso va a variar dependiendo de la frecuencia que se le esté introduciendo. Si es mucha, disipará más calor de cuando es poca. Un capacitor. El capacitor, cuando se le aplica frecuencia, se comportará como un circuito abierto desde DC hasta 3 octavas del polo o el cero, depende de qué se presente primero. El capacitor se comporta como un cortocircuito a partir de 3 octavas después que se presente el polo o el cero según el caso. En este caso tenemos la bobina. La bobina es un caso especial debido a que si no se le está aplicando frecuencia, la bobina no va a generar ningún flujo y de ninguna excitación. Al contrario, si se le está aplicando una frecuencia, ahí sí va a circular corriente en ella y se va a excitar. Así, dependiendo de la frecuencia que tenga, va a aumentar o va a disminuir. El diodo es el semiconductor más interesante debido a que él funcionará como un interruptor, porque como sabemos la frecuencia en las señales puede estar tanto positivo como negativo. El diodo funcionará como un interruptor, porque cuando la señal esté en el polo positivo, permitirá que se actuará como un circuito cerrado y permitirá el cruce, pero desde que pase el ciclo negativo se va a abrir. Entonces, vamos a proceder a enseñarles un ejemplo de cálculo de cómo se puede notar la frecuencia y el cálculo en un circuito resonante RLC, teniendo en cuenta los semiconductores ya mencionados. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es la respuesta en frecuencia en un circuito RLC de resonancia en paralelo. Aquí tenemos 3 semiconductores pasivos, lo que son la resistencia, la bobina y el capacitor. Vamos a buscar lo que es la frecuencia resonante en una señal, el ancho de banda, el factor de calidad y la frecuencia resonante inferior y superior. Tenemos que tener en cuenta que el ancho de banda en una señal es el mínimo y el máximo de la amplitud en frecuencia de esa señal. Entonces procederemos a buscar lo que es la frecuencia resonante, que su fórmula es 1 entre raíz cuadrada de capacitor por bobina. Aquí tenemos el procedimiento, multiplicamos esas ambas cantidades, buscamos su raíz cuadrada y la dividimos entre 1. Eso nos dará un resultado de 25 kiloradianes. Entonces, a continuación, buscamos lo que es el factor de calidad de dicha señal, multiplicando la frecuencia resonante por la resistencia del capacitor, que eso es 25 kiloradianes por 8 kiloohmios por 8 microfaradios. Eso nos da un valor de 1600. Ya sabemos que el factor de calidad de esa señal que estamos trabajando es de 1600. Ahora, para buscar el ancho de banda de dicha señal, procederemos a... La fórmula es 1 entre resistencia por capacitor, multiplicamos ambas cantidades, las dividimos entre 1 y eso nos da un ancho de banda de 15.625 radianes entre segundo. Para calcular lo que es la frecuencia resonante inferior y superior, procedemos a la frecuencia resonante, restarla
entre el ancho de banda dividido entre 2. Si la restamos, eso nos dará el valor de la frecuencia resonante inferior, y si la sumamos nos dará el valor de la frecuencia resonante superior. En este caso, la inferior es de 24.992 radianes entre segundos y la superior es de 25.8 radianes entre segundos. Entonces, como podemos ver en esta pequeña señal, tenemos aquí la frecuencia inferior, la frecuencia superior y la frecuencia resonante, que podemos ver entre esos dos límites que ahí se encuentra el ancho de banda, el ancho de banda de esta señal aquí, conjunto con su frecuencia.